Estamos en diciembre. Normalmente, en esta época, un trabajador de las empresas básicas tenía que decidir si con sus utilidades compraba carro nuevo, remodelaba la casa o se iba a Margarita para comprar ropa y regalos para toda la familia. Actualmente, un trabajador al recibir sus utilidades tiene que decidir si compra huevo, aceite o quizás 1 kilo de carne de segunda. Ese es el milagro de la involución bolivariana, el fatalismo del siglo XXI que ha hundido a Venezuela en la peor de las tragedias históricas desde la Guerra Federal para acá. Y entonces se para un señor allá arriba, de esos mentirosos de patas cortas, como dice el presidente, a decir que no tenemos por qué discutir una ley para proteger el salario de los venezolanos. Porque él sí está resuelto, porque esos sinvergüenzas han hambriado al pueblo de Venezuela durante 20 años. Ese es el problema. Mire, cuando se supo que íbamos a discutir este punto, trabajadores de las empresas básicas, de la salud, de la construcción, están llegando multitud de solicitudes que quieren intervenir, señor presidente. Y es importante que escuchemos a todos esos trabajadores. Trabajadores, por cierto, que no ganan $4 al mes, cuando la Organización de las Naciones Unidas ha dicho claramente que se define como pobre un trabajador que gane menos de $1 al día. Al día. Y aquí $4 al mes. Y estos sinvergüenzas dicen que no hay que discutir una ley de protección al salario. Yo digo que hay que discutirla más. Yo digo que hay que traer a esos trabajadores de la empresa básica, a las enfermeras, a los educadores, a los profesores universitarios, a los médicos. Y por eso, señor presidente, pido respetuosamente que pospongamos esta discusión para traer muchos y miles de testimonios para que el proyecto sea mucho más completo y sea contundente. Muchísimas gracias. Llama mucho la atención que el diputado de la bancada usurpadora solicitó la realización de sesiones extraordinarias para debatir el tema que fue diferido en esta sesión. Si estamos en desacato, si consideran que las decisiones que toma esta Asamblea Nacional no son válidas, entonces ¿por qué el diputado de la bancada de la usurpación solicita entonces la realización de sesiones extraordinarias? ¿O será que hay algo ahí oculto que no sabemos? Porque realmente es sumamente extraño que quienes vienen acá a debatir y a desconocer a nuestro presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado asuma una posición de esta característica. Pero bueno, como el tema tiene que ver con la decisión o el anuncio que hizo el presidente usurpador sobre la dotación de 13.000 fusiles a civiles, y tal cual como hablaron de la ley, el diputado que me antecedió citó un artículo de la Constitución que está por encima de cualquier ley que se haya aprobado en cualquiera de las etapas del desarrollo de esta Asamblea Nacional, en cualquiera de los periodos. Hay otra ley que tiene que ver con la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación. Y con la bendición, presidente, voy a leer el artículo 22. El material de guerra y otras armas, municiones, explosivos y afines serán reglamentadas y controladas por el Ejecutivo Nacional a través de la Fuerza Armada Nacional, de acuerdo con la ley respectiva y su reglamento. Ahora, cuando se ordena a grupos de trabajadores, porque no solamente a la milicia, cuando se dice que grupos de trabajadores deben asumir el posicionamiento de fusiles para defender parte de las industrias del Estado venezolano, estamos entonces desconfiando de quienes tienen la responsabilidad constitucional y de acuerdo a la ley de asumir esa seguridad de esas empresas. Y
Entonces nos preguntamos, ¿será que el señor usurpador no le tiene confianza a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas Nacionales para que deleguen ellos esa responsabilidad? O simple y llanamente es que como ha habido miles y miles de deserciones en todos los cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo los cuerpos policiales, porque están pasando hambre, porque el sueldo miserable que ganan no les alcanza para mantenerse a sí mismos ni a su familia, y por eso han tenido que irse a Venezuela. Muchos se encuentran en países hermanos, fuera parte de la diáspora. Entonces, como no hay el recurso formado y preparado y autorizado por la ley, entonces acude a grupos civiles para entregarle este tipo de armamento. Y cuando hablan de los 3 millones de milicianos, sábado pasado me tocó de darle la cola a 2 milicianos en Coro y les pregunté de dónde vienen. Venimos de un plantón que se estaba realizando hoy. 10 minutos duró un señor de como 80 años para montarse en mi camioneta. 10 minutos. Y para bajarse la camioneta, tuve que yo ayudarlo a bajarse la camioneta. Entonces son los milicianos con que ustedes cuentan. Esos son los milicianos a quien engañan. Y le pregunté, señor, y dígame, ¿qué rango tiene usted dentro de la milicia? Soy sargento primero. Y hay que ver realmente cómo engañan a estas pobres personas. No tienen escrúpulo alguno para engañar a este sinnúmero de personas que por su edad deberían estar en su casa pensionados, disfrutando de sus nietos y de sus hijos. Pero obviamente no lo hacen porque la circunstancia propia del país, impulsada por este desgobierno, conlleva entonces el sufrimiento de nuestros hermanos. Así que nosotros hoy rechazamos de manera categórica las pretensiones de seguir armando grupos civiles, porque entre otras cosas, dada que no hay la preparación para realmente asumir este tipo de responsabilidades, pudiera ser entonces, como lo dijo uno de los diputados nuestros, la bancada nuestra, que estarían creando un terreno fértil para que los grupos irregulares, que usted sabe quiénes son, puedan apropiarse de esas armas que son de la República y que de acuerdo a la Constitución deben estar al servicio del pueblo de Venezuela y no al servicio de particularidades. Así que estamos sumamente claros, pueblo de Venezuela, que detrás de esa decisión de entregarle armamentos, armas de guerra a civiles no formados ni autorizados constitucionalmente y legalmente para ello, es algo que está escondido y que por lo tanto nosotros tenemos que alertar a los organismos internacionales, estar pendientes por esta decisión criminal que están ustedes tratando de ejecutar para propiciar en un momento determinado cualquier acción de enfrentamiento entre hermanas y hermanos. Señor presidente, colega parlamentario, repetimos, rechazamos esta decisión que va en contra de la paz de todos los venezolanos. Todos conocemos la dura y dramática situación que vive nuestro pueblo. Es una situación que se ha producido producto del desfalco y el saqueo que ha vivido y vive nuestra nación por parte de los que hoy usurpan Miraflores. Un saqueo como nunca del dinero público de los venezolanos. Y ese saqueo que pasó por algo que era impensable, que era destruir la industria petrolera, a tal punto de que hoy, si acaso, produciremos 450.000 barriles diarios, ocasionó que el gobierno dejara de tener los recursos necesarios para poder mantener la maquinaria de la corrupción y saqueo que ellos representan. En ese sentido,
se les ocurrió la muy cruel e imperdonable idea de saquear y expropiar los ahorros y los ingresos de los venezolanos mediante una brutal hiperinflación que vive nuestro pueblo. Hiperinflación que ha causado que hoy en Venezuela el salario mínimo sea aproximadamente de $3,75. Nosotros desde la Asamblea Nacional, ya en primera discusión, habíamos aprobado una ley para contener esta voracidad por hacerse de los dineros que no son suyos, para metérselo en las cuentas de la corrupción a sus testaferros, amigos, en detrimento del pueblo venezolano. Esta ley contempla en su artículo 4 la creación de una banda de protección al salario para que nunca más ningún gobernante corrupto como los que están en Miraflores y los que representan la bancada que está aquí acompañando esa corrupción vuelvan a defalcar los bolsillos de los venezolanos. Los venezolanos tienen derecho a un salario mínimo justo. Los venezolanos tienen derecho a que con su trabajo puedan comer, puedan tener acceso a la salud, puedan tener acceso a una calidad de vida digna, y no que por los intereses de quien gobierna permanentemente le devalúen sus ingresos, los conviertan en sal y agua para que ellos compren mansiones, para que llenen cuentas milmillonarias en el exterior. Eso no puede seguir continuando. Por eso es que esta ley que introdujo el diputado Tomás Guanipa, que por cierto en su campaña anunciaba la necesidad de dolarizar el salario de los venezolanos, hoy tiene más vigencia que nunca. Es necesario que nosotros, los representantes del pueblo, protejamos el salario de los venezolanos y que no tenga capacidad un gobierno corrupto de seguir destruyéndolo. Los venezolanos tienen derecho a ganar unos $100 mínimo. Hoy en día hemos hecho estudios y aproximadamente las empresas privadas están pagando un salario mínimo de $55, mientras la administración pública que dirigen los que usurpan la nación, como ya lo dije, $3,75. Hay gente que dice que esto podría ser populismo. Nosotros decimos que populismo es un gobierno que sin plata para sostener sus vicios y sus privilegios expropia la capacidad adquisitiva de su pueblo para sostener un gasto inaudito e inaceptable y colocar en la miseria a los ciudadanos. Que busquemos mecanismos para que el pueblo venezolano tenga ingresos decentes, que esos ingresos decentes generen capacidad de consumo, que ese consumo sea transferido a empresas y comerciantes y que se dinamice la economía en un sentido positivo y que no sea expropiados esos ingresos y sacados de esa ruta económica sana. No es ningún populismo, es justicia para los venezolanos que requieren y necesitan salarios dignos para ellos y para su familia. Es por eso que hoy vamos a continuar con el paso de aprobar esta ley en segunda discusión para que el pueblo venezolano vuelva a tener ingresos adecuados y no sea posible que malandros, choros, corruptos les expropien sus ingresos y sus ahorros permanentemente. Muchas gracias, señor presidente, colegas diputados.